Desde La Paz, Marcelo Arequipa, que es analista político, pero veamos cuál es la mirada que se tiene en Cochabamba. Está con nosotros en este momento nuestro buen amigo Rolando, a quien queremos darle la más cordial bienvenida. Rolando Tedería, buenas noches, un gusto tenerte acá. Lo escuchaste a Marcelo y ahí un poco está diagramado el panorama, el mapa político al cual nos vamos a referir. ¿Cómo ves tú esta reunión que se ha llevado a cabo en el Trópico y las determinaciones que van en sentido de respaldar a Evo Morales como candidato, llevar adelante una movilización para hacer respetar lo que se vivió y se decidió en Laucaeñe y fundamentalmente para pedirle al presidente, a la masa del movimiento al socialismo, para pedirle a los partidarios militantes de este frente político que se pueda llevar adelante la expulsión del presidente Luis Arce? Bien, gracias Mauricio, siempre para mí significa un gran honor estar en tu programa. Dirigiéndome a la respuesta, primero debemos contextualizar el escenario. Vemos un partido que se mantuvo en el poder durante 14 años casi de manera indiscutible, un partido hegemónico. Hoy hay una división y parece una división en serio, aunque otros calculan de que estuvieran haciendo solo un teatro porque se trataría de una estrategia política. Este es un tema interesante, Rolando. ¿Por qué dice usted que esto parece ser realmente serio? Es serio porque hay hitos que nos permiten visualizar esa profunda división al interior del movimiento al socialismo. El Congreso de Laucaeñe primero, que fue un congreso a medida, yo diría como desastre, para que Evo Morales sea proclamado como candidato único por un lado y además como presidente también del movimiento al socialismo, ¿no? Él hizo su propio congreso y marginó al otro lado, o hizo a lo mejor con los sindicatos que él tiene capacidad de convocar, ¿verdad? Inmediatamente después, el 17 de octubre, tenemos el Cabildo en el Alto. Esta es una demostración de fuerzas, fue un acto político básicamente de demostración de fuerzas donde Luis Arce muestra que él está con las genuinas y verdaderas organizaciones y además muestra el tamaño de su poder. El poder afincado obviamente porque él está con el aparato del Estado. Pero en esa rivalidad tiene esa gran ventaja en relación a Morales. Pero no tiene los militantes del partido. Y creo que esto puede ser fundamental el momento también de ir a primarias, porque hoy vemos que el ala evista, Rolando, le dice a Luis Arce: vamos a las primarias, aunque ya lo manifestaba el anterior analista político, en el sentido de que de pronto el saco está hecho a medida de alguien y que podría dejar automáticamente fuera otro. No, lo que sucede es que necesariamente deben ir a las primarias. Para mí no significa una gran novedad el hecho de que haya pedido, porque esta ley, la 1096, es vinculante. Los binomios deben surgir necesariamente de un proceso de elecciones primarias internas, ¿verdad? Y recapitulando, esta ley se promulga el 2018 precisamente para legitimar la candidatura de Morales, porque él fue rechazado en el referéndum del 21F, para legitimar, y la aprueban. Es más, debería ser vinculante recién a partir de estas elecciones, pero la hacen a partir del 2019. Ellos participan en un proceso insólito de binomio único. Erogan, dicho sea de paso, cerca de 30 millones de bolivianos, ¿no? Por eso esa propuesta considero razonable. Pero ¿es esto lo que estarían buscando, ir como binomio único? Porque de pronto este tipo de proclamaciones que se han registrado tanto en Laucaeñe como hoy en el Congreso de las 6 federaciones apuntan precisamente a ello. Y el tema del estatuto también parece favorecerles mucho al interior del partido político, Rolando. Bien, en política, Mauricio, es muy importante determinar en esa correlación de fuerzas quién establece las reglas de juego, en manos de quién están las reglas, ¿no? Y en este momento, en la querella por la sigla, ¿verdad?, todos los procesos que ha organizado el ala evista radical en el Tribunal Supremo Electoral, todos esos procesos les han salido en contra, porque en manos de ellos no están estas reglas que son fundamentales para tener poder, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, él ha amenazado en la querella por la sigla recuperar aquello en las calles. Y yo comparto con algunos
con algunas declaraciones del ala arcista donde señalan de que habría perdido fuerza, no tiene capacidad para resistir en las calles, lo ha demostrado así en los actos que ha preparado en los tribunales departamentales electorales, ¿verdad? Ha sido un desgaste, pero absolutamente innecesario, de gente movilizada, luego los ha retirado, amenazó con bloqueo general e indefinido, y entiendo que él ha visto que no tiene fuerzas, ¿verdad? Y que la única alternativa en este momento, después de tanta disputa, después de un partido, yo diría, dividido, incluso, valga la redundancia, de un partido en dos, ¿no es cierto? Donde esa guerra, más allá del teatro, pues ya ha cobrado incluso connotaciones viscerales entre ellos, las cosas que se dicen, se acusan. Hoy ha pedido la expulsión de Luis Arce. Esto como que ya ha llegado lejos, pero también muestra que podría tener el control del movimiento al socialismo, si no estoy equivocado, Rolando, porque de hecho convocar con esa seguridad a las primarias, pedir la expulsión de Luis Arce es porque de pronto sabe que estas ideas pueden tener fuerza en el electorado y en los militantes, en la militancia. Bien, mira, es importante establecer acá en el análisis algo que a veces no se toma mucho cuidado. Es el voto corporativo, es el manejo de los sindicatos, ¿verdad? Entre estas dos corrientes en disputa, en la correlación de fuerzas es de fundamental importancia que el bloque esté en alianza con los genuinos movimientos sociales, con la CESUD-CD, por ejemplo, ¿verdad? El bloque que tenga esos movimientos genuinos tiene todo el aparato sindical y además tiene un importante recurso de poder como para seguramente salir airoso frente a esta disputa. En ese sentido, siempre he sostenido que en términos de recursos de poder, por el manejo eventual del aparato del Estado, hoy Arce Catacora tiene todo, incluso lo voy a expresar de este modo, para destrozar a Evo Morales. Porque en las manos de ellos está lo que he mencionado, ¿no? La capacidad de establecer las reglas del juego. Bueno, y como alguna vez decía usted, don Rolando, porque creo que esta frase en realidad es suya, Evo estaría probando de su propia medicina. Hoy leía una noticia, un titular en El Deber que dicta lo siguiente: Evo se queja, dice que Radio Causacho-Uncoca no recibe publicidad del gobierno, y hace referencia a que el gobierno podría tener privilegio o estaría discriminando o estaría prácticamente vetando a algunos medios de comunicación, y seguramente muchos colegas, periodistas, conductores, productores y propietarios de medios dirían, pero ¿y de dónde viene esto? ¿Quién tuvo alguna vez esa idea que probablemente se ha consolidado en el país? ¿Evo está probando su propia medicina, Rolando? Bien, el expresidente utilizó mucho en ese ejercicio patrimonialista de la política los bienes del Estado. Y en ese sentido incluso construyó una radio, porque vamos a decirlo así, esta radio Causacho-Uncoca es radio de Evo Morales, ¿verdad? Y yo les pregunto, ¿habría algún otro político financiado con recursos estatales tenido la posibilidad de contar con un gran importante como es ese medio de comunicación? Bueno. O sea, vean la incidencia política. Esa radio te llega a toda la constelación de sindicatos que hay en todo el país, Mauricio. Y es un poder extraordinario. Yo me pregunto, ¿algún otro candidato o líder de la oposición tuvo la oportunidad de tener una radio con recursos del Estado, ¿no? Antes y toda sí, esa ventaja? Antes sí, de pronto de frente o por detrás. También los políticos han estado siempre interesados en cooptar los medios de comunicación, claro, porque piensan que a través de esto pueden llegar a consolidarse en la opinión pública. No, sin duda, los medios de comunicación son fundamentales en la lucha y en la disputa política. El control de ellos se hace una necesidad de primer orden, ¿verdad? Y van a tratar siempre. Y es raro ya ver hoy en Bolivia, vivimos más bien todo lo contrario, porque estamos observando el cierre de varios medios de comunicación que han ingresado a una aguda crisis precisamente por ese estrangulamiento que hace el Estado, ¿verdad? Porque ellos determinan quién puede ir en su pauta publicitaria y determinan también líneas comunicativas en ese sentido, Mauricio. A ver, me parece importante revisar algunas de las frases de Evo Morales, porque en esta disputa del MAS hay que comprender un poco cómo se está manejando el tema del discurso y de la comunicación.
Vamos a poner en pantalla esto que hemos anunciado para que don Rolando Tellería nos pueda decir. Primarias cerradas significa que solamente los militantes inscritos pueden decir quién va a ser su candidato. Me va a dar su opinión en torno a esto en algunos segundos nada más. Vamos a otra frase importante. Y no como la derecha está planeando abiertas. Aquí una diferencia entre las primarias abiertas y las primarias cerradas. Algunas en distintos países evidentemente tienen esas características de ser abiertas. Está totalmente equivocado, vamos a defender las primarias de esta ley, que las primarias sean cerradas. Palabras, frases de Evo Morales. Bueno, don Rolando Tellería, ¿cómo deberían ser las primarias, abiertas o cerradas? Ahí está el criterio del expresidente Morales. Es importante establecer primero que la ley 1096 establece primarias cerradas. Por lo tanto, si pretenderían hacer un cambio, deberían modificar la ley. Y esto implica toda una gestión política en el Parlamento y además conseguir mayorías, ¿verdad? En todo caso, esta ley ha sido en su espíritu creada para que precisamente sean cerradas, para que los militantes al interior de un partido definan ellos cuál va a ser su candidato y precisamente, como mencionaba Marcelo, evitar los caudillismos y esas decisiones verticales para promover fundamentalmente democracia al interior de los partidos políticos, ¿no? Ellos compiten en democracia, pero resulta siendo que no son nada democráticos al interior. Veamos la conducta de Morales. Él quiso imponerse como candidato único desde hace 2 años atrás, ¿verdad? Y además como candidato indiscutible. Y se considera dueño de la sigla política. Que, dicho sea de paso, está hoy en veremos. Hay una querella que todavía no se ha definido. Ahora vamos a ver cómo está la vereda del frente, la oposición, cómo anda esto rumbo a las primarias. Es precisamente acá donde se habla de las primarias abiertas. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en una entrevista que sostuvo con algún periodista, decía: yo no veo ninguna figura de la oposición que pueda estar ingresando a este terreno en este momento. ¿Hay o no hay oposición para estas dos alas del movimiento al socialismo que parecen estar solas en el mapa político? Bien, soy bastante pesimista en ese escenario porque observo que realmente no existe oposición y que nosotros los bolivianos estuviéramos condenados a elegir entre 2 formas de mal menor. O sea, ¿qué conviene a Morales ante esa incapacidad de proyectos y de liderazgos competitivos, además, ¿no es cierto? En la oposición, nosotros los bolivianos nos debatimos hoy entre esas 2 formas de mal menor. O sea, ¿cuál sería el mal menor? ¿La dictadura de Morales? ¿La dictadura de Arce? Soy bastante pesimista en ese sentido y observo de ese modo el horizonte político precisamente ante la ausencia de liderazgos competitivos. Bueno, así están las cosas en el país.